Bueno, hola, boa tarde. Tócame a min agora facer de moderador e presentador desta mesa. Sinto ter sido tamén o que rematou a sesión da mañá. Non era a miña intención, sino participar no debate. E agora voulles presentar ao profesor Javier García Fernández, que é amigo de Anos, catedrático da Universidade Complutense de Madrid, e director da revista dun anuario de enorme interés para todos os que seguimos o mundo do patrimonio, que é Patrimonio Cultural e Dereito. Dende hai moitos anos, vinculado familiarmente ao mundo dos museos, pero con unha ampla trayectoria profesional, profesional na docencia e profesional na actividade política, puesto que desempeñou ao largo de bastantes anos diversos cargos de representación e de enlace e de desenvolvemento normativo en relación con moitos temas e tamén cos temas de patrimonio. Por lo tanto, máis que contarlles eu máis historias, poden ver, ademais, nas follas que falan do curso, voulle dar a palabra para que nos expoña o tema do marco normativo nesta sesión que terá continuidade a continuación con unha mesa redonda na que van a participar tamén o profesor Carlos Amoedo e o profesor, chámolle profesor, porque aínda que non exerce a docencia estrictamente, pero para os que somos aficionados a numismática, é un dos nosos profesores en numismática, polos seus moitos traballos de numismática medieval, don Antonio Roma. Sin máis, Javier, esa palabra. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de estas jornadas. No sé si se me oye. Sí, bien. Pues agradezco a los organizadores de estas jornadas que me hayan dado ocasión de volver a Galicia, a participar en otras, porque siempre es interesante y sobre todo porque además todos aprendemos un poco. Yo, de luego, siempre aprendo cuando vengo aquí. Me toca hablar del régimen jurídico de los museos y yo acostumbro, siempre que hay ocasión y siempre que hay materia prima, si tengo que hablar del régimen jurídico de una institución, de un órgano, de una determinada relación jurídica, me gusta, si es posible, buscar los antecedentes históricos, porque de esos antecedentes históricos siempre se desprenden elementos interesantes para entender mejor la realidad que tenemos. Entonces, puestos a hablar del régimen jurídico de los museos, de su historia, hombre, pues quizá lo primero que no es exactamente el régimen jurídico, pero es un elemento que prefigurará otras cosas a lo largo del siglo XIX. Lo primero que se suele citar siempre es la famosa carta de Mens a Antonio Pons, que se incorporó en el tomo correspondiente del viaje de España, donde proponía que se hiciera una colección con las pinturas y las esculturas reales y que se pudieran concentrar. Ese siempre se suele poner ese ejemplo. Y se pone también otro ejemplo, también muy conocido, cuando el primer secretario de Estado, que era interino, que era Urquijo, en el año 1800 ordenó llevar a Madrid las pinturas de Murillo que estaban en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Siempre se dice, por lo menos los historiadores del Museo del Prado, es decir, Verocchi, Madrazo, todos dicen, no, esta orden de Urquijo tenía como finalidad eso, empezar a formar una colección y un museo. Otros historiadores, pues por ejemplo Yeal, el francés Yeal, pues dicen, no señor, lo que pasa es que el rey quería tener esos cuadros, pero no había ninguna dimensión museística. Bueno, siempre se ponen estos ejemplos de la voluntad de cómo van creciendo, a diferencia de otros países que siguen otras vías, como en España va surgiendo la idea de constituir jurídicamente los museos. El paso ya definitivo, aunque absolutamente ineficaz, fueron los dos decretos que se dictaron con ocasión de la creación del Museo Josefino. Es decir, en plena invasión francesa, con el rey José en Madrid, se dicta en primer lugar el decreto de 20 de diciembre de 1809, que establece la creación de un museo de pinturas en Madrid.
este decreto, que es el que siempre se cita, porque es verdad que es el que da paso a la organización jurídica de los museos, tiene, y eso también se dice porque es que rechina mucho, tiene un primer artículo que dice que se crea el Museo de Pinturas en Madrid y un segundo artículo mucho más llamativo, y por lo que siempre se cita, que decía, les leo más o menos, se formará una colección general de los pintores célebres de la escuela española que ofreceremos a nuestro augusto hermano, el emperador de los franceses. Es decir, este es un decreto absolutamente contradictorio porque crea un museo. Es la primera vez que en España, mediante un instrumento jurídico, se crea un museo, pero al mismo tiempo es un decreto que legaliza la expoliación y la exportación de los bienes que luego, al final, estos son los que luego se pudieron devolver, otros muchos no se devolvieron. Entonces, es un decreto que crea un museo y santifica el expolio. Bien. Más interés tiene, desde el punto de vista jurídico, el decreto siguiente, que se dictó el 22 de agosto de 1810, es decir, 8 meses después, porque también este decreto sí que es interesante. Es interesante porque aunque la denominación que tiene, y siempre si ustedes lo ven en la Gaceta, dice, no, es que es el decreto por el cual se establece que el Palacio de Buenavista de Madrid, que había sido de Godoy, el actual cuartel general del Ejército, el Palacio de Buenavista se destina a museo. Y parece que ese decreto se queda en eso, en la ubicación del museo en un palacio de Madrid, cuando en realidad tiene mucha más importancia. Y tiene mucha más importancia porque, por primera vez en España, el museo se vincula a un ministerio. Es decir, la organización ministerial en España pues había sido muy del antiguo régimen y tuvo que ser en la zona ocupada por los franceses y también en la pequeña zona controlada por las Cortes de Cádiz, donde ya aparece la organización ministerial moderna. Bueno, pues José I había establecido una organización ministerial ya propia de un Estado moderno y todo lo interesante es que se pone este museo bajo el control del Ministerio de lo Interior. Pero además no es que se le ponga bajo el control, es que se ordena al Ministerio de lo Interior que apruebe el inventario, que establezca el reglamento particular del museo, que nombre a los conservadores y al resto de los empleados. También otro elemento muy interesante, porque va a costar luego que vuelva a aparecer, también se ordena al Ministerio del Interior que organice la colección para que se pueda manifestar al público, es decir, la visita pública. Entonces, es un decreto, siempre se cita el primero, el de 1809, pero el que realmente tiene interés jurídico, más allá de eso, de legalizar el expolio, es el de 1810, porque regula con mucho detenimiento lo que es un museo público vinculado, conectado, puesto bajo la dependencia de un ministerio. Es el ministerio que se encarga de una serie de funciones vinculadas con el museo, el nombramiento, dice conservador, lo dice en singular, pero el resto de los empleados. Es un decreto muy interesante. Lo que pasa es que, claro, dictado por una autoridad que no tenía legitimidad y que poco a poco fue perdiendo el poco poder militar que tenía en la península. Bien, por consiguiente, no tuvo continuidad. Cuando ya se acaba la guerra de la independencia, cuando ya se plantea que la Francia vencida empiece a devolver los bienes expoliados a todos los países europeos, la Real Academia de Bellas Artes plantea al rey, le plantea por un lado que que las obras de pintura y escultura que se devuelvan, que se van a devolver a España, que no se devuelvan a sus antiguos propietarios, sino que se queden en Madrid para hacer un museo, y vuelven a pedir, igual que habían hecho los franceses, que ese museo se instale en el Palacio de Buenavista. El resultado fue que el Consejo Real, en un dictamen durísimo, se opuso a todo. Sobre todo se opuso a la idea de crear un museo. Es decir, ¿para qué hay que crear un museo? Si son colecciones, pues serán particulares, serán reales, pero que eso de crear museos no. Y el asunto no prosperó. No prosperó hasta que unos años después, pero esto es interesante para ver cómo se van creando museos prácticamente sin ninguna base normativa.
Años después, ya las colecciones reales desbordan los palacios, sobre todo porque el Palacio del Buen Retiro había quedado muy destrozado, igual que no destrozaron el Palacio de Oriente, pero el Palacio del Buen Retiro quedó muy destrozado. Las colecciones reales ya desbordaban los sitios reales, y entonces cuando ya Fernando VII, aprovechando que está el viejo edificio que se iba a dedicar a gabinete, el viejo edificio de Villanueva, que estaba ahí y estaba destrozado porque había sido cuartel durante la guerra, pues decide que las colecciones se trasladen ahí. Pero claro, si buscáramos en los archivos del Palacio de Oriente, sí encontraríamos notificaciones, decisiones, pero no hay ningún acto singular que diga que se crea el Real Museo de Pintura y Escultura, no lo hay. Lo único que en la Gaceta hay una noticia, pero no una norma, porque en aquella época no era obligado publicar las normas todavía en la Gaceta. Encontramos una mera noticia que dice que, en concreto en la Gaceta, del 2 de marzo de 1818, que dice que se va a abrir el Real Museo de Pintura y Escultura. Y luego, claro, tardó un poco, pero al final se abrió, en el 19. Y, por otro lado, es interesante ver, porque indica la naturaleza jurídica de este museo, quién era el director del museo. El director del museo era el mayordomo mayor de Palacio. Es decir, es una organización, es un museo vinculado al patrimonio del rey. Tengan ustedes en cuenta que hasta 1865 no se reguló con claridad el régimen jurídico, no se disoció con claridad lo que era el patrimonio real, lo que era el patrimonio personal del monarca, lo que era el patrimonio del Estado. Eso tuvo que ser la ley de 1865 la que lo aclaró. Por consiguiente, el Museo del Prado nace como una institución vinculada a los bienes, ni siquiera de la corona, sino los bienes personales del rey. Tan personales del rey que ahora veremos que hubo un momento en que pudo desaparecer el Museo del Prado por ese motivo. Bien. Esto ocurre en el año 19, en el año 20 tiene lugar el levantamiento de Cabezas de San Juan, se inicia el trienio liberal, y ahí en los debates parlamentarios, eso lo explicó muy bien Yeal en su libro, en los debates parlamentarios sí va saliendo la idea de que hay que crear un museo. Es decir, en concreto, en 1821, en el debate del presupuesto del Ministerio de lo Interior, ya el representante del gobierno dice que se está planteando crear un museo, y un año después también el duque de Rivas, que era diputado y en aquel momento era liberal, pide que se cree primero un museo en Madrid y luego se creen otros museos en provincias. Todo eso se queda en nada, no hay tiempo por otra parte. Además, en aquel momento se dicta una de las primeras leyes de instrucción pública y no hay referencias alguna a archivos, museos, bibliotecas, pero el elemento jurídico interesante que ocurre unos años después es que al morir Fernando VII, el Museo del Prado estuvo a punto de desaparecer. Y estuvo a punto de desaparecer porque formaba parte de esos cuadros, aquellas esculturas, formaban parte de la testamentaría de Fernando VII. Había tres personas que acudían a la sucesión, sus dos hijas y en menor medida su viuda, y hay un momento en que, bueno, pues lo que se plantea es hacer el reparto correspondiente como en cualquier testamentaria, y a la hija menor, a Luisa Fernanda, le habría tocado una parte importante de ese museo, de aquellas pinturas, de aquellas esculturas. Al final se llegó a un acuerdo, se indemnizó a la infanta Luisa Fernanda con otros bienes y la colección pudo seguir unida. Pero hubo un momento, y eso se ve muy bien en un viejo libro que sería bonito reeditar, la historia del patrimonio real de Cosgallón, que es muy interesante, pues bueno, al final se salvó, pero pudo no haberse salvado. Entonces, esto, digamos, son lo que lo podríamos llamar la prehistoria del régimen jurídico de los museos españoles. Se empieza ya a dar pasos más serios, y esos pasos más serios son a partir de la desamortización. Justo cuando está empezando la desamortización,
que ya viene desde el año 35, aunque los decretos son del 36, en 1936 la Academia de San Fernando solicita de la reina gobernadora autorización para recoger los cuadros, las esculturas y los libros de arte de los conventos suprimidos y para recopilarlos y formar un museo central en Madrid. Eso es en enero del 36 y ya en diciembre el Ministerio de la Gobernación se dirige a los jefes políticos, es decir, a los gobernadores civiles, y les ordena recoger todas las obras procedentes de los conventos suprimidos para destinarlos a un museo nacional. Y efectivamente, todo esto lo sabemos gracias a ese precioso libro que publicó hace años el profesor Álvarez Lopera, poco antes de su fallecimiento. Efectivamente, en octubre del año 37, el ministro de Hacienda dictó una orden por la cual se cede al Ministerio del Interior, se cede un convento en Madrid, el convento de la Trinidad. El convento de la Trinidad estaba empezando en la plaza, si ustedes conocen Madrid, en la plaza de Benavente, bajando hacia Tirso de Molina, que ahora hay un teatro que no sé cómo se llama, toda esa manzana era el convento de la Trinidad. Entonces se cede al Ministerio del Interior y se cede con una finalidad, que es crear el Museo Nacional. Y efectivamente, en enero del 38 se crea el Museo Nacional, con lo cual ustedes ya se habrán dado cuenta alguna vez, he manejado textos del siglo XIX, cuando en España se está hablando del Museo Nacional de Pintura, entre los años 40 y los años 70, no se está hablando del Museo del Prado, se está hablando del Museo de la Trinidad, porque el Prado siempre es el museo real. Y entonces, a partir de 1838, y luego se concreta ya en el 42, hay un museo real de pintura y escultura que sigue siendo propiedad del rey y un museo nacional que en teoría recoge todos los bienes, pintura y escultura procedente de los conventos desamortizados, aunque en la práctica parece ser que solo recogió los de la provincia de Madrid y provincias circundantes, no de toda España. Bien. Entonces, ahí nace ya el primer museo nacional, porque vuelvo a decir, el Museo del Prado no era un museo nacional, era un museo que ahora llamaríamos privado. Bien, el paso siguiente, que no tiene efectos prácticos, pero es importante para reconocer ya no que existe un museo, sino que debe haber museos en toda España. El paso siguiente es la Real Orden Circular de 13 de junio de 1844, importantísima orden porque es la que crea las comisiones provinciales de monumentos y la comisión central. Y aquí tenemos que entre las funciones de las comisiones provinciales de monumentos está cuidar de los museos provinciales y aumentar estos establecimientos. Es la primera vez que ya no es que se da el paso singular de crear un museo, crear jurídicamente, mediante un acto jurídico el museo, no, es que ya lo que se prevé es que va a haber museos provinciales, que va a haber museos en cada provincia. Y eso fue corroborado muy pocos meses después por el reglamento de la comisión, que fue una orden de junio del 44. Bien. Es decir, que ya tenemos ahí un primer ensamblaje de cómo se organizan los museos. El paso siguiente, que ya tiene mayor importancia, se da unos años después cuando se aprueba la Ley de Instrucción Pública de 1857, la llamada Ley Moyano. En la Ley Moyano ya hay un breve título, el título cuarto, dedicado a las academias, a los museos, a los archivos y a las bibliotecas. Lo primero de todo, que esto ya nos vuelve a conectar con el segundo decreto josefino. Se dice que las academias, los archivos, las bibliotecas y los museos son dependencias del ramo de instrucción pública. Con lo cual ya la conexión definitiva entre estos centros de depósito cultural y la organización administrativa ya es definitiva y tajante. Porque antes dependían simplemente de las comisiones provinciales. Bien. Segundo, que tiene mucho interés en la ley, hay un artículo, uno solo, que se dice que el gobierno se cuidará de que se establezcan en las capitales de cada provincia un museo de pintura y escultura.
Con lo cual, esa idea que estaba en la orden circular de creación de las comisiones provinciales ya adquiere rango de ley, tiene mucha más importancia. Y algo también mucho más importante, el artículo siguiente, es el que ordena al Gobierno que cree un cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios. Y efectivamente, un año después, se crea el cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios, cuya sección de arqueólogos, de anticuarios, tardará todavía en aparecer. Con lo cual, ya en el año 57, al menos a nivel normativo, el panorama jurídico está bastante claro. El paso siguiente, ¿cuál es? Y ya voy acabando la historia porque estamos dando pasos de gigante. El paso siguiente importantísimo es en el año 67, el decreto de 18 de marzo de 1867 de creación del Museo Arqueológico Nacional y museos provinciales. Con lo cual ya, si antes estaba hablando de museos de pintura y escultura, el decreto del 67 ya además crea los museos arqueológicos y ordena que haya un museo arqueológico en cada provincia. Y ya el paso, eso sí es curioso y aunque se ha costado un minuto, sí merece la pena contarlo, una vez, porque además, para ver cómo van evolucionando las instituciones culturales, en 1865, les decía a ustedes, se había dictado la ley, la primera ley de patrimonio de la corona, pero el Museo del Prado no se había visto afectado. El paso siguiente que hubo que dar es ya, una vez destronada Isabel II, en 1870, cuando el Museo de Pintura se transfiere desde la corona al Ministerio de Fomento. Y ese mismo año también se dice un decreto ordenando que se reúnan en un solo museo, el Museo del Prado y el Museo de la Trinidad. Y el paso definitivo, que es el más curioso de todos, es que 2 años después, al final se dicta el decreto de 21 de marzo de 1872, en donde el Museo de la Trinidad se incorpora al Prado. Es decir, el Prado hizo una OPA sobre el Museo de la Trinidad. Y a partir de entonces ya la historia jurídica del Prado ya se convierte en un museo nacional. Bien. Ya voy muy rápido porque curiosamente ya no hay muchas más normas porque ya después con la restauración se intenta en muchas ocasiones aprobar leyes que ahora llamaríamos de patrimonio, entonces será de antigüedades, del tesoro, ninguna se logra aprobar, pero en 1901, recién creado el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo ministro Romanones, se dicta por un lado el reglamento del régimen de los museos arqueológicos, el decreto 25 de octubre de 1901, y un mes después el importantísimo, porque ha estado vigente hasta finales del siglo, el importante decreto 29 de noviembre de 1901, con el que aprueba el reglamento general de los museos regidos por el cuerpo facultativo. Ha estado vigente hasta el año 87. Bien. Y aquí podemos decir que se acaba la historia específica la historia jurídica de los museos, porque unos años, tienen que pasar 25 años cuando en 1926 se aprueba el famoso decreto ley de 9 de agosto del 26, el mal llamado decreto Callejo. En realidad era un decreto ley, no como era en la época de la dictadura de Primo de Rivera, que no había parlamento, pues, pero tenía rango de ley sobre protección de la riqueza artística, en donde no se habla para nada de los museos. Y 7 años después, la ley republicana, la ley de 13 de mayo del 33, de defensa del patrimonio histórico-artístico nacional, hace algunas alusiones mínimas a los museos. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, y esa es un poco la conclusión que sacamos, podemos sacar varias conclusiones, pero la primera, eso, que ya en plena guerra de la independencia, en plena invasión francesa, ya se dictaron unos decretos sin ninguna eficacia, pero que ya estaban muy bien ensamblados y que establecían cuáles eran los elementos jurídicos básicos de los museos. Esa sería la primera conclusión. La segunda, que a diferencia de otros países, tardó mucho tiempo en darse una regulación, es decir, hay un atisbo en el año 44, una regulación
suficiente, aunque reducida en el año 57, y ya el régimen jurídico concreto determinado ya es el de 1867. Y el tercero, que es curioso porque significa mucho, cuando ya en el siglo XX se empieza a hacer leyes generales, el decreto Callejo y la ley del 33, no se considera necesario regular el régimen jurídico de los museos, bueno, porque ya está regulado a nivel de normas reglamentarias y no hace falta insertar los museos, como tampoco se plantea, siempre lo mismo ocurrió con archivos, con bibliotecas, no se considera necesario insertar los centros de depósito cultural en el conjunto de la ley general. Esa sería un poco la conclusión de la historia. Bien, con esto ya podemos pasar ya rápidamente al régimen jurídico actual. Como estamos aquí, como estamos en Santiago, estamos en la Comunidad Autónoma de Galicia, lógicamente voy a tratar de centrarme en el régimen jurídico de Galicia, pero antes es necesario hablar del régimen jurídico común, es decir, que yo, en lo que me queda de intervención, voy a hacer esas dos partes, el régimen jurídico común y el régimen jurídico específico de Galicia. Bien. Y el régimen jurídico común se inicia, lógicamente, con la Constitución. Primera Constitución española que habla de los archivos, bibliotecas y museos, porque la Constitución republicana del 31 sí hablaba del patrimonio, del tesoro artístico, pero no concretaba, no había referencias. En la Constitución vigente, el 78, sí. Y saben que tenemos dos artículos, el 148 y el 149. En el 148, que es el artículo que establece las materias que las comunidades autónomas pueden asumir, se dice que una de las materias que pueden asumir son los museos, las bibliotecas y los conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. Subrayo, porque este es el elemento que nos ayuda a entender qué museos pueden ser competencia estatal y qué museos pueden ser competencia autonómica. Museos de interés para la comunidad autónoma. Frente al 148.1.15, el 149.1.28 nos dice que es competencia exclusiva del Estado los museos, evidentemente bibliotecas y archivos, pero en fin, los museos de titularidad estatal, sin perjuicio de que su gestión pueda ser encomendada mediante convenio a las comunidades autónomas. Y aquí tenemos la base constitucional del régimen jurídico. Los museos siempre ha llamado, y hay gente que quiere hacer algún misterio de este juego de museos de interés para la comunidad, museos de titularidad, y se ha dicho, ¿por qué no se dice de interés para el Estado, de interés para la comunidad? ¿Por qué no se dice de titularidad estatal y de titularidad autonómica? No, está muy bien pensado. Está muy bien pensado para, por lo menos en términos cualitativos, quizás no en términos cuantitativos, ampliar la competencia autonómica. El Estado, ¿qué competencia tiene? Olvidándonos ahora del tema de la gestión mediante convenio por parte de las comunidades autónomas, ¿qué museos son competencia del Estado? Exclusivamente los de titularidad estatal, es decir, los de propiedad del Estado. Nada más. Nada más. El Estado se limita a los museos que son de su propiedad. Y frente a eso, el término de interés para la comunidad supone que una comunidad autónoma tiene competencia sobre el resto de los museos. Y el resto de los museos significa aquellos de titularidad autonómica, de las comunidades se ha creado algún museo autonómico. También tiene competencia la comunidad autónoma sobre los museos municipales, sobre los museos privados, sobre los museos eclesiásticos. Es decir, que la competencia del Estado es mucho más limitada que la competencia autonómica. Y a eso se añade además la posibilidad, que luego se ha concretado y que la Constitución lo previó, de que además una parte de los museos de titularidad estatal también fueran gestionados por parte de las comunidades autónomas mediante el correspondiente convenio. Bien. Es decir, que de entrada vemos que en materia de museos la competencia es una competencia concurrente. En parte corresponde al Estado, en parte corresponde a las comunidades autónomas.
Ahora bien, claro, si decimos esto, bueno, y entonces el Estado no tiene otra función que gestionar un número más o menos extenso de museos. Poco extenso, porque puesto que muchos ya los ha transferido. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Y aquí conviene hacer una brevísima historia conceptual. En el siglo XIX se hablaba del tesoro artístico, se hablaba de riqueza artística, se hablaba de antigüedades, se hablaba de monumentos. En el siglo XX se habla también, se sigue hablando del tesoro, el concepto de patrimonio tarda en aparecer. Si nos vamos a la Constitución, los 3 artículos que hablan del patrimonio, el artículo 46, el 148 y el 149, curiosamente no se ponen de acuerdo y cada uno de estos artículos utiliza unos adjetivos distintos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el concepto de patrimonio no es un concepto jurídicamente cerrado. Incluso podría decirse lo mismo de instituciones como los archivos, bibliotecas y museos. Por consiguiente, alguien tiene que dar un concepto jurídico previo, que es lo que permite delimitar. Si las comunidades autónomas pueden tener competencias sobre patrimonio, alguna norma, por consiguiente, algún órgano con autoridad tendrá que decir en qué consiste el patrimonio. Y lo mismo ocurre con los archivos, bibliotecas y museos. Ya no es cuestión de llegar ya a la caricatura, pero yo alguna vez en alguna clase lo he contado, decir, bueno, estamos hablando de museos, pero jurídicamente habrá que saber qué es un museo, porque si no, aceptaremos que todo extranjero que te viene a Madrid te dice muy contento que ha pasado por el Museo del Jamón, y el Museo del Jamón no es un museo. Por lo siguiente, hay que determinar jurídicamente qué es un museo. ¿Quién tiene que determinarlo? Si resulta que la Constitución habla de museos que pueden ser de competencia autonómica y de museos de competencia del Estado, tiene que ser el Estado el que tiene que aportar un concepto jurídico de museo. Y eso es lo que explica que, ya descendiendo un escalón, bajamos de la Constitución, nos ponemos en el escalón inferior, que es la Ley 16.1985 del Patrimonio Histórico Español. Eso explica que haya un capítulo del título 7º dedicado a los archivos, bibliotecas y museos, y que el primer artículo esté dedicado a, en concreto, dentro del artículo 59, el apartado 3, a decirnos el concepto jurídico del museo. Es decir, que si en una materia concurrente, a pesar de la concurrencia, hay un elemento conceptual previo que se corresponde al Estado. Y por eso, en esta ley, hay elementos que no se limitan a los archivos, bibliotecas y museos de competencia estatal, sino que tiene una vocación mucho más amplia de establecer unos elementos jurídicos básicos. Entonces, encontramos en esta ley el propio concepto de museo. Una ley autonómica no podría separarse mucho de ese concepto, porque si no ya tendríamos dos realidades distintas que no casan. Encontramos, y también es un mandato a todas las administraciones, el mandato de elaborar y actualizar catálogos, inventarios y fichas. Encontramos también, y aquí esto ya es una competencia autonómica, la previsión de que cuando el Estado quiere crear un museo ha de consultar a la correspondiente comunidad autónoma. Aquí aparece, evidentemente es una competencia de mera consulta, pero es obligado que la comunidad autónoma responda, se pronuncie. Y luego encontramos también un principio general de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Y por último, bueno, más la posibilidad de que en caso de expropiación para museos se declare de utilidad pública los edificios o terrenos. Y luego encontramos un elemento interesante que es la creación del Sistema Español de Museos, que no va mucho más lejos. Bien, entonces, como ven, tenemos las bases constitucionales, unas primeras previsiones en la ley del Estado, unas previsiones más concretas en el reglamento de museos
de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos, que se ha aprobado por Real Decreto 620/1987 de 10 de abril. Aquí es lo mismo, es decir, el propio título del reglamento es muy descriptivo. Es el reglamento de los museos de titularidad estatal. Bien, pero además es el reglamento del Sistema Español de Museos. Y entonces aquí sí encontramos elementos comunes que también afectarían al régimen jurídico de las comunidades autónomas. En concreto, yo creo que tiene proyección autonómica el artículo primero y el artículo segundo, que establece también la definición del museo y las funciones de los museos. Eso yo creo que es de aplicación en todo el Estado. Y, evidentemente, tiene aplicación autonómica, otra cosa es que tenga eficacia, el título segundo, que es muy breve, que establece el Sistema Español de Museos. Dice qué museos lo integran, cómo cooperar, cuáles... Y un elemento importantísimo, porque afecta directamente a cómo se gestionan los museos transferidos. En este reglamento encontramos la previsión de que corresponde a las comunidades autónomas la provisión de todos los puestos de trabajo de los museos de titularidad estatal que hayan sido transferidos. Esto es una previsión muy importante porque afecta a la forma de organizar los museos. Bien. Y otro elemento ya común, y este ya a mí me provoca más cuestiones, creo que el amigo Palomero está por aquí. No sé si está, es que no sé si se dictó en su época y se lo tenía que haber preguntado, por eso un museo, cuando él era subdirector general de museos. Hay un decreto que a mí me parece que nunca he acabado de entenderlo, que es el decreto 1305/2009, el 31 de julio, por el que se crea la Red de Museos de España. Yo este decreto confieso que no lo entiendo mucho. No sé si obedece a los 2 minutos de gloria que todo director general quiere tener. No sé, bueno, y lo digo con fundamento porque he sido 15 años director general, así que algo sé de eso, vamos. No sé si obedece a 2 minutos de gloria o si no habría tenido mucho más sentido ampliar el reglamento del museo del 87 e incorporar ahí otros instrumentos de coordinación. No lo sé, no lo sé, porque el hecho además de que digas que se pueden incorporar a esta red, por un lado los museos de titularidad estatal transferidos, y por eso afecta directamente a las comunidades, pero también los museos de titularidad autonómica o local de singular relevancia, a mí me deja muy descolocado, porque parece que es una red en parte estatal, estatal completa, en parte estatal parcial, es decir, los transferidos, y luego aquellos museos bonitos que se consideren en cada momento. No lo sé, a mí y luego, por otra parte, es verdad, se crea un consejo de museos, que realmente yo no he preguntado en Cultura si esto funciona o funciona, no lo sé. Se le atribuyen estas funciones etéreas que están tan de moda y que me parecen que no sirven para nada. Se le encarga al Consejo de Museos que defina criterios de excelencia. Está tan de moda la excelencia, que se incorporan las mejores prácticas. Hace 10 años que las mejores prácticas han servido para ser mal utilizadas y para hacer una política de personal muy nefasta. No lo sé. No me acabo de aclarar yo con este decreto, pero bueno, se lo cuento porque si tengo que hablar del régimen jurídico de los museos en una comunidad autónoma, en este caso en Galicia, pues lógicamente hay que decir, existe este decreto y existe esta red. Ahora en este momento entra Palomero. Santiago, ¿el decreto de la red de museos será tuyo? Oh, bueno, pues luego hablaremos, hijos míos, luego hablaremos. Vale. Bien, pues pasamos. Bien. Entonces, este sería el conjunto del bueno, pues luego en el coloquio nos explicas a qué obedecía. Bien. Entonces, ya bajando, poniéndonos ya en el nivel autonómico, bueno, el nivel autonómico, evidentemente, desde un punto de vista jurídico, complementa el régimen común, pero evidentemente sirve también para que la comunidad pueda ejercer el máximo de sus competencias.
Entonces, el primer elemento, lógicamente, del régimen jurídico de los museos gallegos es el propio Estatuto de Autonomía, su artículo 27 y 18, que a mi juicio está muy bien redactado porque juega muy bien con los términos de la Constitución. Recuerden ustedes que dice que es competencia de la comunidad autónoma los museos de interés para la comunidad autónoma y que no sean de titularidad estatal. Es decir, es de los estatutos que ha manejado muy bien los términos del 148 al 149 y bueno, está bien. Y esto es competencia exclusiva. Y no, luego con estos juegos que tienen todos los estatutos de autonomía en el marco del estatuto, pues sí, ¿cómo no va a ser en el marco del estatuto? No va a ser fuera del estatuto, pero bueno. Entonces, junto con el estatuto, tenemos, que lo saben ustedes de sobra, los decretos de traspaso de funciones. Primero el decreto general el 2434-1982 de 24 de julio y el más concreto, el que se publicó por resolución de la Secretaría General Técnica de Cultura el 14 de diciembre de 89, por el que se establece ya el convenio de gestión de los archivos, bibliotecas y museos. Ese es un elemento básico para configurar la red de museos. Y el paso siguiente, y aquí ya creo que dentro de las fórmulas que sean en comunidades autónomas, a mi juicio, la fórmula gallega me gusta más que otras. Saben ustedes que al final, en Galicia, al día de hoy, el régimen jurídico de los museos es, por un lado, las previsiones generales las previsiones de la Ley General de Patrimonio y, por otro lado, un decreto que lo desarrolla. Saben ustedes que al lado de eso hay otras fórmulas, hay muchas comunidades autónomas que han optado por una ley por una ley por una ley específica de museos, como nosotros también por una ley de archivos, por una ley de bibliotecas. A mí, ahora lo diré por qué, me parece una fórmula más interesante. Y quizá hable en mi experiencia de derecho al patrimonio, pero quizá también hable desde mi experiencia de constitucionalista, de que me he dedicado muchos años a organizar cursos y actividades sobre técnica legislativa. Entonces me hace pensar que la fórmula de Galicia a mí me parece que es más útil o más interesante que la otra, pero ahora lo diré. Bueno, entonces, después del estatuto, después de los decretos de transferencia, lógicamente está la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley 8/1995 de 30 de octubre. Y en esta ley ven ustedes que al final lo que ha optado la ley gallega, como en otras materias, es responder a un modelo muy parecido a la ley estatal. Entonces tenemos un artículo, el 67, que es el que establece la definición y las funciones de los museos. Aquí yo siempre, pero lo digo de todas las leyes autonómicas, me entra un punto de duda, pero bueno, si se ejerce con prudencia no pasa nada. Igual que si ustedes se cogen las leyes autonómicas que definen el patrimonio cultural o patrimonio histórico y verán que hay pequeñas matizaciones respecto a la definición del artículo 1.2 de la ley estatal. Aquí ocurre lo mismo en todas las leyes, resulta la definición es exactamente igual. Entonces, bueno, entonces al final los museos gallegos, por poner este ejemplo, pero es que sería igual de la ley catalana o de la ley extremeña, porque a todas les pasa lo mismo. Al final el museo gallego es jurídicamente un poquitín distinto del museo tal como lo concibe la ley estatal. Pues es verdad. Lo que pasa es que si son con pequeños matices, pues tampoco tiene gran importancia. Es muy interesante y en esto la ley gallega innova la ley estatal, la segunda modalidad de museo, que es la colección visitable, que es algo que la ley estatal no previó para nada. Bueno, de hecho, en la ley estatal no se habla de colección. Alguna vez algún dictamen que yo he tenido que hacer, le dice, bueno, pues es que, ¿dónde está el concepto de colección? Al final lo encuentras, pero no en la propia ley. Bien. Entonces, aquí la idea de colección visitable yo creo que es un acierto. La regulación de la creación, en esto también se separa ligeramente de la ley del Estado en la medida, no en las públicas, que es igual, se crean igual, sino en las colecciones privadas, que yo creo que necesitan más formalización. Claro, la ley del Estado que no ha previsto colecciones privadas, pero yo creo que no sé si es un sistema de reconocimiento de los museos privados excesivamente formalizado.
Lo digo desde fuera. Igual ustedes que tienen la experiencia práctica me dicen que no plantea problemas. Sí, me queda muy bien. Luego se establece, y esto va un poco en relación con el decreto que comentábamos del año del 2009, está previsto el sistema gallego de museos y la red. Aquí aparecen conjuntas ambas, es decir, que el antecedente del Estado ya da, pero bueno, yo creo que si se regula en una misma norma no pasa nada. Luego los mandatos sobre inventario y la regulación, que es un acierto también, del acceso, de la reproducción. La conclusión que yo saco, la valoración jurídica que haría de estos preceptos de la ley, es que eso, que es en esta parte la ley sigue bastante la ley del Estado, contiene, pero al mismo tiempo, y es lo que tiene que hacer una ley autonómica, contiene elementos novedosos, el tema de las colecciones visitables, la idea de que más allá del sistema está la red, la regulación de la reproducción con rango de ley, es decir, que yo creo que es una regulación acertada. Y al lado de eso, pues el decreto que ustedes, que a mí casi me da vergüenza hablar de él, porque ustedes lo deben manejar todos los días, el decreto del Sistema Público de Museos. Bien, aquí yo diría, visto desde fuera, me parece un buen concepto de museo de interés para Galicia. Me parece que está muy bien hecho. Me parece bien regulado el sistema de museos. La idea de la incorporación de los museos de titularidad estatal como museos propios es casi una exigencia, es decir, todos los problemas prácticos que se han generado en toda España, porque claro, si el Estado ha transferido la gestión de los museos, no ha transferido la titularidad, y eso plantea problemas complicados. Yo creo que se resuelve bien, no sé la experiencia que tienen ustedes. Me parece un acierto en el artículo 6 el régimen de conciertos, me parece adecuado y necesario la Junta Superior de Museos. Ya discrepo, y yo creo que esta mañana ha salido un poco la obligatoriedad de que los museos tengan patronatos, pero esto es una posición personal muy propia. A mí me parece que con los patronatos la Administración renuncia a algo que no debe renunciar. Por eso lo digo a nivel del Estado y lo digo a nivel autonómico. Pero bueno, es mi propia idea, en la que estoy solo, porque la práctica va exactamente en el sentido contrario. Pero a mí los patronatos me parece una renuncia y una privatización de algo que debe corresponder a la dirección política del gobierno correspondiente. Verán ustedes que no soy nada liberal. Por otra parte, yo creo que buena relación lo que es el director, las funciones, el registro general de museos está muy bien. Es decir, que yo creo, y no quiero entrar mucho porque creo que usted lo conoce más, me parece que ha sido un buen decreto en desarrollo de una parte muy buena de la ley. Y entonces esto ya nos plantea un problema, y con esto ya acabo rápidamente, que es el siguiente. Y yo creo que no será solamente en Galicia. Puestos, como es inevitable que las leyes las normas jurídicas vayan cambiando, vayan evolucionando, ¿qué tiene más sentido? Es decir, tiene más sentido, como se ha hecho en algunas comunidades autónomas, que se aprueben leyes específicas de museos y también de archivos, también de bibliotecas, o es preferible una ley general y luego un desarrollo reglamentario. A mi juicio, yo creo que a la comunidad, a la administración cultural, yo creo que le facilita más las cosas que haya una ley general y al mismo tiempo un desarrollo meramente reglamentario de la ley. ¿Por qué? Pues primero, porque no debe haber, esto es una cuestión de técnica legislativa, ya en los años 50 un jurista francés, Carbonnier, hablaba de la inflación legislativa. Si en los años 50 había inflación legislativa, en el campo actual, sobre todo en el campo del patrimonio histórico, a nivel estatal y a nivel autonómico, no hay inflación modelo Weimar, modelo República de Weimar. Es inmanejable. Entonces hay que tratar de que cuantos menos normas haya, mejor. Por otro lado,
si comparamos la ley andaluza, la ley vasca, la catalana y la vasca son muy detalladas, llegas a la conclusión de que hay muchas materias que no son necesarias en una ley, es decir, que es congelar con rango de ley materias que no tienen por qué estar tan congeladas y que eso es preferible que estén en un decreto que es mucho más fácil de reformar. Entonces, primero, eso, que no haya demasiadas leyes, que ya hay muchas, y por otro lado, que la administración tenga las manos libres para poder adaptarse a las situaciones, a mí me llega a la conclusión, y con esto acabo, que es preferible, y más otro elemento muy rápido que contaré, que es preferible que no haya evitar leyes de museos, leyes de bibliotecas, leyes de archivos, y en cambio que haya unos reglamentos detallados, cuidadosos, que desarrollen eso. Y ya por eso acabo con este punto, y además para evitar una cosa. Recuerden ustedes que les he dicho que los museos, las bibliotecas y los archivos no aparecían en el decreto ley del 26 ni en la ley del 33. Uno de los grandes méritos de la ley de 1985 es ese, que al final los archivos, bibliotecas y museos aparecen. Luego se ha quebrado en parte, y a mí me parece que irresponsablemente, con la ley del libro y bibliotecas, que a mi juicio no se debería haber hecho ahí. El tema de las bibliotecas debería haberse mantenido o reformado en la ley de patrimonio, pero digo lo mismo, mejor tengamos una ley matriz y que esa ley matriz sea la que acoja todas las instituciones propias del patrimonio histórico. Y nada más, muchas gracias. Moitas grazas. Antes de seguir o debate aberto con Santiago Palomero, creo que teño que invitar a participar na mesa a profesor Amoedo, ao profesor Romá, para que nos acompañen aquí, darlles un marxen para que expoñan os planteamentos críticos en relación con esta situación que nos acaba de expoñer don Javier García Fernández, o profesor García Fernández, a propósito dunha situación real. O decreto que regula os museos en Galicia é anterior á lei do patrimonio, o sea, que non é estrictamente un desenvolvemento da lei, senón que en algúns puntos vai en certos momentos casi contradictorio. E supoño que, dado que un deles tivo responsabilidades no pasado respecto do patrimonio, do outro se comenta no ruxe, que é o impulsor dunha nova proposta, se expliquen e nos adianten esas novas propostas e que ao final teñamos un debate fructífero e non un pío paxariño ti cantas eu asubío. Grazas. Teñen a palabra por turno. Primeiro deixamos o pasado e ponemos o futuro. Carlos, tes a palabra. A ver se isto funciona. Sí, se me escoita. Bueno, bo día a todos e a todas, ou boa tarde. En primeiro lugar, quería agradecer aos organizadores da xornada que me tiveran convidado, porque a verdade é que é un placer compartir esta sesión con todos vos, e especialmente con Javier, que é o mestre recoñecido de todos os que en España se dedican a esa rama do dereito que é o dereito do patrimonio cultural, non? Pois é unha honra e tamén impresiona bastante pois falar diante del, porque é un home con un criterio moi aquilatado, tanto polo seu traballo de estudo como tamén polas súas responsabilidades prácticas, políticas, ao longo da súa traxectoria profesional. Supoño que aquí si me chamaron, non sei se foi como en calidade de profesor de Dereito Administrativo ou como testemunho todavía vivo de unha época que, por desgraza, pois parece que só deixou unha pegada no relato que pasa aos medios de comunicación, non? Si lembrades un pouco o bipartito na época, na 2005-2009, pois se lembra os mojitos da Habana, a López Chaves remexendo polos arquivos da Consellería a ver se encontraba algunha factura sospeitosa no capítulo 2 dos museos, e por cosas que no fondo non deixan de ser máis que produto accesorio, moi volátil, da dialéctica política que é característica de calquer democracia contemporánea, non? Pero por debaixo de toda esa fumaza e ese rodopío político que se produce, eu creo que a época do bipartito foi unha época a reivindicar, que reivindico,
porque considero que se fixeron as cousas, non sei se moi ben, pero polo menos había un plan, que diría os do equipo A, non? Tiñamos unha estrategia normativa sobre os museos e, en xeral, sobre as institucións de depósito cultural, arquivos, museos e bibliotecas. Había unha estrategia normativa que, ademais, se construía sobre unha lectura de como chegaran a noso momento esas institucións de depósito cultural en Galicia e que, por tanto, que merecían unha resposta integrada que, ademais, estaba sustentada por unha circunstancia que, posteriormente, e na actualidade non existe, e me refiro ao superávit orzamentario que tanto a nivel do Reino de España como a nivel da Comunidade Autónoma se produciu durante os anos 2005 hasta o ano 2008. O feito de que o orzamento da Consellería de Cultura e Deporte medrara nunha media de casi o 9% durante eses anos, pois nos permitiu ter certo marxe de maniobra para afrontar eses cambios estructurais, eses cambios organizativos que considerábamos que eran necesarios no sistema desas institucións de depósito cultural. En materia normativa, o que se pensaba era que conviña aproveitar o momento en que na primeira legislatura de Zapatero se abría de novo o melón da reforma da distribución de competencias. Era bo momento para, de algún xeito, impulsar o que era unha distribución de competencias en materia cultural que considerábamos manifestamente mellorable. E, nese sentido, na legislatura 2005-2009, a pesar de que se bloqueou a elaboración dun novo Estatuto de Autonomía, si se fixeron cousas relativas á negociación dos traspasos das competencias que parecían estar acantonadas, e todavía siguen acantonadas, no artigo 149.1.28 da Constitución. Os museos de titularidade, museos, arquivos e bibliotecas de titularidade estatal. É unha cuestión que deu certos resultados e que coméntame, sobre todo estando Javier García diante, coméntame expor mínimamente cal era a estrategia que se sigou nesa negociación, porque había do artigo 152 dunha lei orgánica de delegación de competencias que a doutrina discute si era posible utilizar para transferencia en materia de arquivos, bibliotecas e museos. Nos considerábamos que era posible do punto de vista teórico, pero do punto de vista práctico era improbable, moi pouco viable, porque polos prazos das legislaturas galega e estatal non se podía impulsar unha lei orgánica nas Cortes Xerais para acometer ese traspaso por lei orgánica, que é a maneira máis segura que hai para afianzar unha delegación de competencias. Como iso estaba pechado, o que se optou foi por unha vía distinta, que foi a de considerar ou delinear cales son os museos, arquivos e bibliotecas que mantiñan un interés estatal daqueles que, pola súa xestión durante 20 anos, desde o convenio do ano 89, podían considerarse xa máis integrados nun ámbito museístico, arquivístico ou bibliotecario de ámbito autonómico. De maneira que o Estado só se reservaría aqueles museos que se pudesen considerar transversais, supraautonómicos e que, por tanto, desempeñaron un papel supraautonómico superior aos intereses da nosa comunidade autónoma. Por exemplo, o Museo das Peregrinacións, que é un museo transversal a todo o Estado, ou algún outro, como, por exemplo, o arquivo do Reino. Fora desas institucións que se poderan considerar transversais, se consideraba que era posible que, mediante real decreto estatal, se pudera decir que os museos, arquivos e bibliotecas que estaban sendo xestionados pola comunidade autónoma carecían xa de interés estatal e, por tanto, xa non estaban afectos a esa titularidade estatal. Este plantexamento foi aceptado nunha comisión mixta de transferencias que se fixo en decembro de 2008 e algunha das súas consecuencias prácticas foi a transferencia de certos bens inmobles da provincia de Ourense, o Castelo de Monterrei, as Torres de Sandiás, a Porqueira, etc. Pero despois xa rematou a legislatura galega apresuradamente por eleccións anticipadas en marzo de 2009
e supoño que na Administración Xeral do Estado consideraron oportuno abortar ese proceso de transferencias finalmente que non se levou a cabo. Eso por un lado. Por outro lado, tamén a estrategia normativa que se fixo estaba de algún xeito destinada a reforzar os dereitos constitucionais que se consideran fan posible as institucións de depósito cultural. O dereito de acceso á cultura, artigo 44.2, conservación do patrimonio, eses principios rectores da política económica e social que nos estatutos de autonomía de segunda xeración a partir do ano 2006 comezaron a incluir unha elevación de rango de principios rectores pois a unha maior eficacia xurídica como dereitos recoñecidos tamén por eses estatutos de autonomía. Nós non tiñamos a posibilidade de incluir nunha carta de dereitos o dereito de acceso á cultura, pero si nos preocupaba, de algún xeito, elevar de rango de categoría xurídica a regulación existente no ámbito regulamentario de arquivos, bibliotecas e museos e tamén mellorar pola súa escasa extensión os títulos específicos da Lei 895 que se dedicaban a regular museos, arquivos e bibliotecas. E nese sentido, pois, en 3 anos e medio se prepararon un proxecto de lei de arquivos e patrimonio documental que entrou na Cámara Galega, se publicou e se aprobou tamén, ou tiñamos un borrador de lei de museos e un borrador de lei de bibliotecas. Todo este traballo, pois, de algún xeito, se viu frustrado co remate da legislatura e o único resultado tangible dese ciclo de traballo foi a Lei 5/2012, que no remate da legislatura anterior, a legislatura 2009-2012, viu a luz finalmente no Diario Oficial de Galicia. Pero hasta aí chegou ese, por así decirlo, ciclo de traballo normativo na pasada legislatura e agora me vou a dedicar 5 minutos tamén a valorar un pouco a situación actual, se me permite o moderador, porque creo que tamén o feito de ter feita esta exposición e un pouco de contexto tamén nos permite valorar con un poquinho máis de precisión a actual situación, porque a pesar de terse feito algún borrador de lei de patrimonio cultural e fora desa lei de bibliotecas, continuamos sin ter unha lei de arquivos e unha lei de museos. Non parece que a intención da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural nesta legislatura pois vai a afrontar un ou outro proxecto de lei. Non sei cal é a estrategia normativa que existe nestes momentos, pero sí me parece que, e isto é unha hipótese de traballo, sí me parece que os movimentos que se están producindo a nivel dos museos de Galicia son uns movimentos moi intensos. Eu creo que se está producindo un ataque ao modelo de servizo público museístico que de algún xeito é concomitante, aínda que non é totalmente homólogo aos procesos que se están desenvolvendo noutros alicerces do Estado do Benestar español, basicamente sanidade e educación. E eu creo que para ese traballo de reacomodación do servizo público museístico unha lei de museos é contraproducente. Eu creo que nesta legislatura tampouco vamos a ter unha lei de museos, basicamente porque eu creo que non interesa, do punto de vista político, que determinadas cousas se plasmen nunha norma con rango de lei. E nese sentido tamén eu quería, supoño que teredes comentado no resto das xornadas, quería tamén manifestar a miña preocupación por como o xoc orzamentario e os procesos que se están desenvolvendo na xestión diaria están de algún xeito transformando que considerábamos, algúns, por así decirlo, paredes mestras do que considerábamos o servizo público museístico. Basicamente, e moi telegráficamente, se están afianzando, por ese xoc orzamentario que sufren os museos, se está afianzando a terciarización ou utilización de fórmulas de xestión indirecta dos servizos públicos que teñen graves problemas de sustentabilidade. Falouse moito durante os anos pasados da sustentabilidade dos museos e para fuxir cara adiante na crise orzamentaria que está vivindo a Comunidade Autónoma e o Estado,
se está transferindo aos privados a xestión de soportes organizativos que non é capaz de soportar a comunidade autónoma, por exemplo, en San Cibrán de Las ou Campo Lameiro. O problema de todo isto é que, aparte de introducir esas institucións museísticas nunha lógica empresarial que non coincide totalmente coa lógica sin ánimo de lucro que por lei siguen tendo os museos, na situación económica actual é difícil que se podan sustentar todas estas fórmulas de explotación dos museos da rede do patrimonio arqueolóxico. E está por ver se van ser sostibles esas concesións no prazo en que está prevista a súa xestión por empresas privadas. Outra cuestión que tamén me parece importante subliñar é o paso atrás que se desenvolveu tamén moi subrepticiamente en materia de profesionalización da función directiva dos museos de titularidade autonómica e de titularidade estatal, coa modificación da relación de postos de traballo da Consellería, que a verdade é que para mí, moi sorprendentemente, perpetrou unha das barreiras que a mí sempre me pareceu que iba a ser infranqueable, que era unha adquisición histórica, que era que as prazas de directores de museos fosen por concurso, que a máxima expresión da profesionalización dun posto administrativo e non por libre designación. Sorprendentemente, como digo, un goberno en funcións, pois, decidiu que estes postos eran de libre designación, co cal, pois, se está, creo eu, dando un paso atrás que merece a nosa reflexión e que pensemos colectivamente a onde se quere levar a dirección dos museos. E como xa me acaban de pasar o papel e eu son un home guiado, pois deixo outras cuestións que teño no tinteiro por si acaso hai que sacar munición máis adiante. Moitas gracias. Agradecendo a capacidade de síntese da que acaba de facer gala Carlos Amoedo, plantexando aí unha serie de temas dos que logo teremos ocasión de seguir falando, pasolle a palabra a Antonio Román. Moitas grazas pola honra de colaborar nesta institución e por la presenza de Javier y Carlos, mis queridos compañeros e amigos. Bien, a mí me toca el papel, efectivamente, de cerrar algo que cuando ya me han ido pisando unas cuantas cosas, pues la verdad, pues me lo ponen por un lado fácil, pero por otro lado bastante... Perdón, se me oye ahora sí. Que ahora cuando uno viene de postre, primero la gente está más cansada, hace un día precioso, escuchamos las gaitas fuera, me toca además ir cerrando cosas y me han ido pisando algunas ideas que desde luego me parecen interesantes. A mí me toca un poco también, y yo creo que he venido aquí porque, claro, intervine en la realización de un proyecto de ley de patrimonio cultural que fue informado por este Consejo y que sin embargo no vio luz porque se agotó la legislatura. Como se agotó la legislatura, pues aquello no fructificó. Tengo que decir que sí hace falta, y yo coincido con Javier en que con determinados matices sí es importante tener una buena ley de patrimonio cultural, patrimonio histórico, patrimonio cultural, a mí me gusta más, porque en España tenemos o hemos ratificado convenciones de la UNESCO que no tienen su plasmación y su recepción en las legislaciones ni tanto estatal ni autonómica. Por otro lado, porque la legislación que tenemos tiene ya bastante barba y que desde luego la práctica ha ido tejiendo, ha ido arañando, enmarañando toda su estructura, lo cual no siempre hace fácil su aplicación. Y desde luego esto también se ve en la legislación de museos. Hay determinados instrumentos que, pensados en principio como patrimonio cultural, sin embargo tienen que tener su repercusión en aquello que afecte específicamente a los museos, como luego diré, por ejemplo, algunas normas que no son normas sino recomendaciones de la UNESCO que a lo mejor convendría incluir en nuestro ordenamiento jurídico a través de un mecanismo normativo. Y estoy de acuerdo con Javier. Bueno, vamos a ver, y como punto de partida, yo soy también de derecho, es decir, somos de derecho y los de derecho a veces nos miran como diciendo estos nos vienen a arreglar el problema y no. Normalmente tenemos la especialidad en destrozar aquello que normalmente funciona regular. Por lo tanto, es verdad que yo lo que voy a hacer es soltar un conjunto de ideas como auténticas bofetadas para que todo el mundo recoja y abrir un poco el debate de aquello que es lo que queremos que sean los museos, cómo reflejarlo en la legislación. Porque hace falta una ley o hace falta una norma que efectivamente lo recoja.
Lo primero que hay que decir es que estoy completamente de acuerdo con Javier en que lo que no puede ser es tener una ley muy desarrollada, muy reglamentista. Algo que tenemos en Galicia y efectivamente constituye una ventaja es que la ley es tan espiritual, tan principista, que dicen los iberoamericanos, que al marcar los principios permite un desarrollo reglamentario que desarrolla algunas cosas y además le da flexibilidad para irse moviendo con el avanzar de los tiempos. Ahora bien, no basta con esto. Tengo que decir que si se opta, como parece que es la tendencia de las comunidades autónomas, a pesar de lo que bien dice Javier, en desarrollar separadamente las bibliotecas, los archivos, los museos del patrimonio cultural, esto nos genera unos problemas de fricción que es conveniente pensar. Quiero decir con ello que con la legislación del patrimonio histórico, y cuando uno se coge la legislación, las legislaciones de las distintas comunidades autónomas, casi todas en normas legales, algunas reglamento de museos, pero normalmente ley de museos, tenemos problemas. Primero porque las leyes nos entran en cosas como, por ejemplo, ¿qué son los órganos consultivos? Vamos a ver. Los órganos consultivos hacen falta en la legislación de patrimonio cultural de cualquier ámbito autonómico, de cualquiera. Pero lo que no puede ser es que haya órganos consultivos que sean consultivos de museos, de patrimonio cultural, de archivos. Si hacemos una ley, dejemos que sea la de patrimonio cultural la que diga cuáles son los órganos consultivos para que la ley de patrimonio o de museos nos lo defina o por lo menos acuda a esta norma que debe ser un poco la referente de la que cuelguen todos los demás. Segundo, los problemas competenciales. La administración autonómica y la gallega no es una excepción. Se forma con direcciones generales y cada dirección general aplica su propia normativa. Resulta que cuando alguien tiene que hacer una excavación, después tiene que musealizar el yacimiento. O sí o no, pero si toca musealizar resulta que tenemos que dar dos autorizaciones, una para hacer la excavación y otra para ponerlo o exponerlo al público si es que se precisa. Este régimen de autorizaciones con dos leyes separadas, desde luego, es problemático. En tercer lugar, muchas leyes de las comunidades autónomas recogen separadamente el derecho de acceso de los particulares a los objetos de bienes, a los objetos culturales. Vamos a ver, una cosa es el derecho de acceso que yo puedo tener para ver que se regula en la ley estatal, en la Ley de Patrimonio Histórico Español, en la 16.985, de acceder al patrimonio documental y bibliográfico. A mí ese desarrollo únicamente para el patrimonio documental y bibliográfico, es decir, poder acceder a un documento que pertenece a un archivo particular, se regula únicamente a esos efectos. Sin embargo, debería extenderse a todas las formas de patrimonio con independencia del soporte en la cual se plasmen. Pero creo que no es una ley de museos la que lo regule, sin perjuicio de que sea la de patrimonio cultural la que diga que si yo tengo derecho de acceder a un cuadro, una pintura, un documento, un libro, lo pueda hacer no en la casa de su dueño, sino en un museo que me parece un sitio bastante más adecuado. Por otro lado, en otras leyes se regulan también las adquisiciones preferentes. Las adquisiciones, ojo con esto, cuando se trata de adquisiciones preferentes, debe ser la ley de patrimonio histórico, la de patrimonio cultural, pero desde luego no las leyes de museos. La legislación de museos tiene que tener en cuenta y tiene que adaptarse también a otro conjunto de problemas. Bueno, en Galicia, por lo pronto, tenemos un conjunto de regímenes muy especiales. Tenemos museos estatales de gestión autonómica, tenemos museos autonómicos, tenemos museos locales, tanto sean de las diputaciones provinciales como de los concellos y, por último, también museos particulares. Ahora bien, creo que una ley de museos inevitablemente no puede comerse, o la ley que toque los museos con un carácter principista o espiritualista, no debería comerse determinadas cosas. Y voy a exponer un conjunto de problemas que, desde mi punto de vista de práctico, no en esta materia específica, en cuanto a lo que es la gestión de museos, evidentemente, pero sí por lo menos lo puedo ver desde una perspectiva práctica, se pueden presentar en el quehacer y en la legislación de los museos. Despacho algunos. Los préstamos internacionales. Inevitablemente los museos pueden hacer préstamos internacionales y pueden recibir préstamos internacionales a los efectos, por ejemplo, de una exposición. Unos y otros generan problemas. Que un museo estatal, autonómico, pueda prestar obras al extranjero, en principio requiere autorización del Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés cultural y como se trata normalmente de bienes de interés cultural tiene que ser la ley estatal la que regule cómo se hacen los préstamos al extranjero. Por lo menos dar esa autorización con carácter temporal, con carácter definitivo. Eso no plantea problemas. Es verdad que la ley podría ser un poquito más detallista o su reglamentación diciéndonos en qué condiciones se pueden asegurar. El problema se puede plantear con determinadas recepciones y no me quiero escapar de esto también porque voy a poner un par de ejemplos que se me plantean. En algún museo estatal, y no voy a decir en cuál, algún servicio jurídico ha tenido la curiosidad de preguntarme ¿a ti qué te parece? Me refiero a todas las importaciones que se hacen de museos extranjeros que han adquirido obras de arte de una manera poco cuidadosa.
Vamos a dejarlo así, en determinadas circunstancias. En concreto, me preguntaban de un museo cuando se estaban trayendo obras que, por su naturaleza, pudieran haber sido sustraídas de propietarios judíos por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial o durante el periodo de entreguerras y que de ahí pasaron a otras manos distintas. Estos préstamos o estas piezas tienen un régimen y desde luego hay una práctica internacional, hay tribunales que están concediendo la entrega a sus propietarios originales. Sin embargo, están viniendo a través de museos estatales, a través de canjes de notas internacionales. ¿En qué situación queda España si en una de estas recepciones de piezas llega un propietario y dice: señor juez de Santiago, señor juez de Lugo, de cualquier sitio, de Rivadavia, de donde sea, detenga esta pieza porque esta pieza ha sido sustraída a mis bisabuelos durante la Segunda Guerra Mundial? Esto genera un conflicto internacional que desde luego no está previsto ni regulado. Normalmente hay una firma por parte del Ministerio de Cultura comprometiéndose a que esto no va a suceder, pero parece difícil que esto lo pueda impedir o evitar o prever o imaginar ningún funcionario del Ministerio de Cultura. En segundo lugar, hay un problema con las piezas depositadas. Hay piezas depositadas que pueden proceder con distintos orígenes. Pueden ser un préstamo temporal o puede ser de estos depósitos que algunas leyes de algunas comunidades autónomas, como establecía la de Madrid, pero la de Cantabria, la de Canarias, etcétera, de piezas cuya propiedad no se ha acreditado. Y me refiero a obras arqueológicas o piezas, mejor dicho, arqueológicas, las cuales no se certifica quién es el origen. En algunas ocasiones, vamos a olvidarnos de estas últimas, son particulares los que de repente pues, ceden un cuadro para su estudio o para su restauración. En tanto permanecen dentro del museo, tienen el mismo carácter que el museo mismo, es decir, son bienes de interés cultural, pero después dejan de serlo. Desaparecen y pasan a la propiedad particular. Hace poquito se había planteado en Lugo un problema con algunas piezas que habían salido del museo. Vamos a dejar ahí apuntado el problema. En tercer lugar, no están bien regulados los expurgos de las piezas, algo que sí suele regular la legislación en materia de archivos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, con motivo de una restauración de una pieza reciente, algunos trozos de madera, etcétera, qué hacemos con esos restos con determinados objetos? Bueno, vamos a dejarlo en principio en el agujero. Hay cosas que no me gustan en la legislación que hay. Que hablen de fomento, no me importa. Me refiero a las medidas de fomento, son esas medidas que se dicen, bueno, se procurará que la administración preste dinero, tal, se buscarán acuerdos con particulares, se hará un contrato de financiación de apoyo a los museos. Bueno, eso, si no está en la ley, no pasa nada. Está, pues, sin embargo, en la legislación, tanto en la gallega actual como en la estatal, como en todas las autonómicas, hay cosas que yo no sé hasta qué punto, y a lo mejor me convencéis de lo contrario, yo me dejo convencer. Me refiero, por ejemplo, a la legislación que dice las reproducciones. Las reproducciones son propiedad de los museos y solo el museo puede ceder y en determinadas condiciones, normalmente a cambio de precio, de una determinada reproducción de una pieza. A ver, esto no es propiedad intelectual. El museo o las tiene propiedad intelectual, propiamente dicha, respecto de una pieza que hicieron los romanos. La propiedad intelectual está para otras cosas. Si es un sistema de financiación de los museos, que la gente tenga que pagar una tasa a cambio de poder obtener una reproducción de una determinada figura, entiendo que eso sobra perfectamente de una ley, sin perjuicio de que si lo quieren poner, que lo pongan por un reglamento. En último término, no se regulan las adquisiciones. He hablado de todas las adquisiciones de los nazis, pero en determinadas normas internacionales, y me refiero a algunas, como por ejemplo la Convención de la UNESCO que prevé para prever el tráfico ilícito de bienes culturales de París de 1970, o la Mar del año 2002, dice, oiga, determinadas piezas nunca se pueden vender. Los museos tienen unas normas éticas por la UNESCO. Señores, me parece que esas normas éticas en cuanto a regularidad de los museos y en cuanto que quedan plasmadas en normativa internacional, bueno, si están puestas en una ley, bastante mejor. E insisto que la ley no puede ser reglamentista. Por poner un ejemplo de ley que a veces en patrimonio cultural nos encontramos con estas cosas. El patrimonio inmaterial es una gran novedad de la UNESCO, está muy bien, hay que incorporar el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial fluye, está por aquí, nos pertenece a todos. Una gaita, estamos escuchando patrimonio inmaterial, ¿no? Es decir, de aquella manera, pero lo es. Pero tengo que decir con ello
que hay determinadas normas que por ese afán reglamentista y por un afán más, pues no lo sé, establecen normas a veces llamativas. Hay una ley valenciana que recoge el patrimonio de, lo que es el Misteri d'Elx, el Misterio de Elche, como una forma de patrimonio inmaterial. Pero cuando uno lee la ley, se da cuenta de hasta qué punto podemos hacer el ridículo con estas cosas. Y me explico. Cuando uno empieza a hablar de qué es el patrón mayor, de quién es el músico mayor, de cuál es el dulzainero, yo qué sé, es decir, entrar en semejantes casos en una ley que parece recoger una reglamentación dieciochesca de una cofradía, pues me parece que es absurdo en una ley que regula esta materia. Cierro con una reflexión que ha abierto Javier, pero me parece que hay que subrayarla porque a los que nos dedicamos al derecho, miren, no necesitamos muchas leyes. Eso sí, claritas, claritas. Hace falta un concepto de museo. Nosotros no lo vamos a dar, nos lo tienen que dar hecho. La ley tiene que venir con una reflexión previa. Hay museos públicos, hay museos privados, pero entre el museo privado, entre el Museo del Prado y el Museo del Jamón, que yo también tenía apuntado, Javier, que no sepas que me lo has comido, hay un enorme campo. Cuando uno pasea por determinadas comunidades autónomas o determinados pueblos, se da cuenta de hasta qué punto podemos encontrar la vulgaridad en la definición del término museo para referir determinadas cosas que yo no llamaría ni colecciones visitables, musealizables, como se llaman en las distintas leyes de las comunidades autónomas. Hace falta proteger el nombre de museo y creo que museo no se puede dedicar como palabra a cualquier cosa, nada más. Breve e conciso, polo tanto, ábrese o turno xeral. De todos modos, eu no marco normativo botaría en falla unha cousa, é dicir, ademais das normas están as persoas. E quixera facer un chamamento para que non ninguén esqueza que os profesionais con unha mirande calidade formativa son un dos puntos aos que tamén se refire a normativa dicindo que teñen que estar en número suficiente. Ese é unha das eivas que teñen moitos dos centros e, dende logo, non sei se os 82 centros aos que se referiu a directora xeral na apertura destas sesións cumplen cos mínimos establecidos a ese respecto. E agora son entre eles e con todos vostedes queda aberta a discusión. Grazas. Primero Santiago, para alusiones, aunque no me ha oído. Se le puede hacer un resumen. Pasar un No, móvil. As alusións é porque que clarifiques a ver qué rayos es eso de redes. Bueno, la cosa no es muy popular, yo lo sé. Pero, y bueno, a ver, es que me habéis pillado, he ido a comprarle unos pendientes a mi mujer, todo hay que decirlo. O sea, te compraré unos pendientes llenos de grana y pasión. Pero sí que conozco el asunto bien, pero os quería explicar un poco la génesis, por qué esta red de museos de España, por qué no es popular. Esta ley, entre otras cosas, no la decidía un subdirector, como sabéis los que sabéis cómo funciona el ministerio, hay un ministro, un director general, una subsecretaria, una secretaria técnica. Entonces, hay un ministro, que es gallego, por cierto, San Antonio Molina, que encarga al director general este tema y que, lógicamente, me llega a mí. Para comprender muy bien esto, hay que entender que César Antonio Molina no viene en ese momento de hacer los institutos Cervantes por el mundo. Es un predecesor de la marca España, ahora que está de moda. Ya la tenían, no es una marca nueva, es algo que venía haciendo muy bien esos institutos. Y él se plantea una doble línea de trabajo, una exterior y otra interior. La exterior es muy fácil. Aunque es un resbalón, no un resbalón, es una batalla que tiene perdida, que se lo decimos todos, pero a mí me parece bien que la haga, que es defender que la cultura española en el exterior no la pueden representar los diplomáticos, sino que la tienen que representar gentes de cultura. A mí me parece que es honorable a veces perder batallas, y en este caso yo creo que el hecho de que él planteara en aquel momento, aunque sabía que lo iba a perder a exteriores, que si el ministro de Defensa o el ministro de Industria, ahora el Ministerio, tenían las responsabilidades tanto fuera como dentro, como es que la cultura dependía de diplomáticos que en algunos casos eran hasta peligrosos para los intereses de España. Entonces, esta batalla primera, exterior, que la va a perder y por supuesto sigue perdida para la cultura, cada vez a más, cada vez a peor, no solo porque los museos, como aquí dentro, sean de libre designación, es que si ya en vez de nombrar a Antonio Muñoz Molina nombras a un diplomático, siempre sales perdiendo. Hay algún diplomático que merece la pena, no digo que no. Y luego la otra parte, la interior. Dice, bueno,
si la marca España en el exterior la definimos así, ¿por qué dentro no hay esa situación igual? Tenemos un problema tanto exterior como interior. Y el problema interior es que, digamos, que los museos, la marca España, vamos a decirlo así, la red de museos de España, no tiene, digamos, visibilidad en algunas comunidades autónomas. Hay un sistema nuevo, los museos estatales están el 80% en Madrid, y claro, tampoco es muy razonable esa situación. Entonces el ministro se plantea una política nueva que consiste en intentar llegar a un acuerdo. Esto hoy se entendería mejor, que hay algunas presidentas de comunidad que hablan de devolver a competencias al Estado y que no se comulga bien con lo que tú has dicho. Parte también de una base, y es que los museos de titularidad estatal y de gestión autonómica, hay que decirlo claro, no funcionan. Ese sistema no funciona, y lo sabemos muy bien todos los profesionales, porque no ha funcionado, y lo mejor es cuando una cosa no funciona, pues como un matrimonio, si se puede arreglar, se arregla, si hay un mediador y lo puede arreglar, lo arregla, y si no, se separa uno. Entonces yo creo que esa es una decisión que hay que tomar política también al respecto, aunque sé que constitucionalmente es complicado. ¿Qué cree el ministro? Lo que quiere es que haya en cada comunidad autónoma al menos una representación, no tanto estatal, no tanto españolista, porque el ministro no tiene una idea española en ese sentido, o patriótica, y yo que soy de Cuenca menos todavía. Lo que se quiere es que haya una idea de España, entre comillas, en el Estado. Y lo que no es normal es que, por ejemplo, Canarias no tiene un museo estatal, y lo pide. Canarias dice, bueno, ¿por qué los demás tienen algún museo y nosotros no? Aragón también dice, oye, ¿por qué estos tienen museo y yo no? ¿Por qué Valladolid tiene museo y yo no? Cataluña no lo pide. Pero Santiago tampoco. Pero yo soy una persona negociadora y voy hablando con cada comunidad autónoma y intento transmitir la idea del ministro, es decir, ¿por qué no tenemos un museo de relevancia, que hemos dicho, común? A mí me da igual quién lo controle, quién lo patrocine, quién lo va a decir. A mí eso me parece que todo eso era negociable. Pero sí me parece que la red de museos de España, como la red de museos de Francia, como el Roteiro portugués, tienen sentido. Otra cosa es que jurídicamente sea más o menos correcta o no, lo cual tendrás que discutir a nuestra amiga Lola Carrió, digamos, la forma. Pero yo creo que las dos ideas, que son dos ideas perdedoras, porque no eran populares, yo tuve muchos más problemas, por ejemplo, en Andalucía seguramente que en Cataluña, donde había llegado un medio acuerdo para que el Museo Nacional de Tarragona podía ser un sitio en el que el Estado invirtiera y hiciera hay un archivo, una biblioteca y un museo en Tabacalera. Y a mí me parecía que el Museo de las Peregrinaciones de Santiago, por ejemplo, sí cumple esas condiciones de relevancia regional, nacional e internacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a tener un museo? Ya veremos si por consorcio, lo que siento es que Vieito, en vez de tener 2 museos de las peregrinaciones, hubiera tenido 3 y hubiera triunfado mi idea, lo cual es kafkiano. Pero si a lo mejor hubiéramos firmado ese protocolo y la red de museos de España se hubiese desarrollado, que también le faltó tiempo, las peregrinaciones no estaba como está. A lo mejor con ese paraguas del Estado no se habrían atrevido a hacer esa, permítame que lo diga en gallego, carallada. Entonces, esa es la idea, la buena idea, la ingenua idea, si quieres, Javier, de que haya una red de museos de España que tenga en todas las comunidades una representación mínima. Incluso mi idea era pactar hasta la forma de gobierno de esas. Esto no está derogado, lo que, como tú bien sabes, un decreto pues se puede borrar, quitar, poner, cambiar. Y yo no creo que sea malo que esté derogado, creo que como utopía tampoco es malo que esté, y siento que no me has podido, que no haya oírte por este pequeño interior que te he confesado, pero me sé muy bien el desarrollo de esta idea. Espero que me haya explicado. Gracias a esta ponencia complementaria Inspectore, quiero hacer tu turno de preguntas. Sí, ainda que sexa adiantarse, en certo modo, ao relatorio común que despois vai facer o Consello Galego de Museos no referente ao marco normativo, eu creo que sí debo comentar algo a propósito da Lei de Museos, do marco normativo dos museos en Galicia, non? Comentaba Carlos Amoedo, explicaba ben por que se decidira no seu día facer leis de arquivos, bibliotecas e museos. Desde o punto de vista dos museos, cando eu chego á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, xa temos un borrador de decreto de museos, non de lei, sino de decreto.
moi elaborado, despois de froito dunha serie longa de reunións entre profesionais, e hai un borrador de decreto. Pensamos, evidentemente, que hai que poñer en marcha ese decreto, pero instancias superiores, deixémolo así, e o feito de que xa existía o proxecto feito e a decisión tomada de que iba a haber unha lei de arquivos, os de museos nos quedamos, se hai unha lei de arquivos, terá que haber unha lei de museos. E entre as instancias superiores e a idea de homologarse, evidentemente, os arquivos, fixo que ao final se decidira reconverter ese decreto, ese borrador de decreto, nun borrador de lei, non? Adecuando convenientemente, porque non é o mismo unha lei con decreto, non? E así foi como quedou feito o borrador de lei de museos ao que se refería Carlos. Isto un pouco para explicar como quedou a cousa e por que se fixo ata aí, non? Despois, de todas formas, se pode afondar neste tema. E logo outra cuestión nimia, ou que pode non ser tan nimia, ao fío do que dixo Antonio Roma, non? Do nome de museo. Levamos anos, eu recordo, ademais, en todos os coloquios de museos que tivemos, onde sae a colación este tema, non? Eu sempre poño o mismo exemplo e algún dirá, xa está este coa súa historieta, non? En hostelería hai cousas que son hoteles, que son pensións, que son hostal residencia, e que está perfectamente regulado. E unha cousa que é hostal residencia non pode poñer no exterior hotel. E unha cousa que é pensión non pode poñer no exterior hostal residencia. Está todo perfectamente regulado na normativa turística. Non se poden chamar o que non son. Ora, con museo, pois desde o Museo do Jamón, o Museo do Celta, ao que se queira. E agora, se lles engadimos os multiformes e multitudinarios, en canto que saíron moitos, non é que teñan moita xente, centros de interpretación, pois a cuestión se complica moito máis. De momento, nada máis, gracias. Boa tarde. Eu iba tamén a facer esa precisión que acaba de facer Felipe, por lo tanto, como tanto Carlos Amoedo como Felipe explicaron, sobre todo Carlos con moito detalle, aínda que sintéticamente, o proceso que se viviu para o tema das transferencias, eu somente unha pregunta aos tres xuristas, e aproveitando que un dos tres, ademais, é constitucionalista, unha cousa que me parece, desde a miña ignorancia, un pouco tocante. É dicir, falamos da titularidade estatal, además, é un tema que tamén estuvo nas discusións internas de cando foi o tema das transferencias, o que explicaba antes Carlos Amoedo, como en un Estado que entende que unha comunidade autónoma é Estado tamén, e hasta os seus presidentes son os representantes do Estado nesa comunidade autónoma, se fala de titularidade estatal para referirse realmente a unhas entidades que a titularidade é da Administración Central do Estado. Pero, evidentemente, non, ou polo menos non é fácil de entendelo, do Estado en si mesmo. É dicir, que de alguna maneira a transferencia dunha titularidade dunha comunidade autónoma non é transferila dun Estado a outro Estado. Iso sería no caso dun modelo federal. É dicir, é realmente outro tipo de transferencia. Desde alguna maneira, eso que, digamos, está, digamos, na cerna das cuestións que Carlos Amoedo plantexaba, pois, bueno, gustaríame un pouco saber cal é a opinión dos membros da mesa a este respecto. Perdón, antes eu vou a complicar un pouco máis. Por que só son os museos de titularidade estatal os que dependen do ámbito da cultura e non os que dependen de defensa? No, es igual. Pero non están transferidos. Bueno, pues otra historia. No, empezando por lo primero. Al final es una cuestión estrictamente terminológica porque es decir, el estado de las autonomías, que yo creo que es un estado federal, y en eso discrepo de otras cosas, creo que ya tenemos prácticamente un estado federal, y no sé por qué insistir tanto ahora, pero bueno, pues lo tenemos. Al final es una cuestión de terminología, porque es verdad que siempre se ha dicho, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, claro que son estados,
pero había que buscar un elemento que en los estados federales es muy fácil. En Estados Unidos, en Alemania, es muy fácil decir eso, el nivel federal. Luego esto es competencia federal. En Alemania, es decir, esto es competencia del Bund, de la federación. Y aquí no tenemos eso. Entonces, al final, no es que, yo creo que no ha habido una, simplemente que no sabes cómo decirlo. Y la propia Constitución acaba diciendo, pues eso, es competencia exclusiva del Estado. Pues evidentemente la comunidad autónoma es Estado también, pero que no tenemos, y los constitucionalistas no hemos encontrado una terminología más allá de la propia de los Estados federales, que esa es muy clara y muy expresiva. Ese es todo el problema. Y en lo que planteaba Paco, claro, es verdad, es titularidad del Estado, no solo cultura, sino también eso, defensa, interior, fomento. El museo de la arquitectura lo creé yo cuando era secretario general técnico de vivienda, no sirvió para nada, claro, no se va, pero bueno, supongo, por dar una interpretación teórica, dado que la defensa es competencia exclusiva del Estado, pues en defensa no apetece que esas materias sean transferidas. Y también lo digo porque también he sido director general en defensa, es decir, que también los conozco, bueno, también, pero claro, al final dice, bueno, como la defensa es lo único, porque claro, la seguridad sí, hay una seguridad de competencia de la instancia estatal y puede haber una seguridad autonómica y hay una seguridad municipal, es decir, que eso sí está escalonado, la defensa no está escalonado, es exclusivamente estatal. Y por consiguiente, entre que en defensa tienen poca afición a las transferencias, eso es una realidad, y en que conceptualmente pues piensas que pues si el Consejo concede todos los museos militares y archivos pues siguen siendo titularidad estatal, claro, y no transferibles. Bueno, muchas gracias por la mesa. Estoy plenamente de acuerdo con el profesor García, que lo bueno es una ley de patrimonio. Pero en el caso catalán, por ejemplo, la ley de museos, la ley de archivos es anterior incluso a la propia ley de patrimonio, con lo cual empezamos la casa por el tejado. Y en principio la concreción de estas leyes era importante para garantizar, digamos, que hubiese mucha más reglamentación en estas instituciones culturales y que en consecuencia fuera más difícil renunciar a ciertos avances que habíamos logrado. Esto no es así, porque luego cuando llegan las épocas de crisis uno se da cuenta de que las leyes de cultura siempre son leyes de segunda categoría y pasan por delante, pues desde las leyes de la administración y de lo que es, digamos, la reglamentación de régimen local, a las leyes eclesiásticas que están por encima también, ¿no? Entonces, uno se encuentra con esta duda de, bueno, sí, reglamentemos o tengamos una ley general, pero creo que el problema está en que la centralidad de la cultura no está reconocida en las políticas públicas, ¿no? Y que este es un poco el drama o el debate de fondo. Sí, bueno, en ese sentido tamén a mí me parece moi interesante sinalar que a cultura, mesmo a nivel orgánico, está perdendo posicións respecto da educación, que como sinalou antes na Lei Moyano, Javier García, pois foi o tronco onde se axuntou aí ese xérmolo de que había de administración cultural, ¿no? E aquí en Galicia, pois, como xa aconteceu tamén na Administración Xeral do Estado, con Esperanza Aguirre de ministro, pois cultura se engarzou no Ministerio e aquí tamén por vez primeira na comunidade autónoma, non por vez primeira, aí sí que hai precedentes nos primeiros pasos da autonomía, cultura se encastra orgánicamente en educación. E iso plantexa problemas dogmáticos interesantes porque, a ver, o ben público, educación, é un ben público caracterizado por estar respaldado por un dereito fundamental no artigo 27 da Constitución, que ademais é de prestación obrigatoria, de consumo obrigatorio polos cidadáns. En cambio, a cultura vese polos xestores comuns como un gasto improductivo, algo vinculado ao lecer, ao tempo libre dos cidadáns, e cando chegan as vacas flacas é o primeiro que cae.
nos orzamentos. Se empeza a recortar e aquí poderíades calquera de vos falar dos recortes tan severos que están sufrindo as partidas da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e no seu conxunto as de cultura, non? E iso ten algunhas outras concrecións que a mí tamén me parece interesante sinalar. Por exemplo, a administración educativa a efectos de aplicación da tasa de reposición básica de efectivos ten o 10%, que ya es la repanocha. Pero a tasa de reposición se excepciona para determinados sectores prioritarios nos que se inclúen os distintos niveis de ensino, pero non se inclúe o consumo cultural. Por tanto, nas institucións culturais se aplica a tasa de reposición do 0%. E iso ten uns efectos moi destructivos do que eran xa unhas institucións moi pouco dotadas en personal adecuado e suficiente, en parte tamén polos problemas de transferencias que houbo e a mala negociación que no seu momento se produciu do convenio de traspasos no ano 89, non? E estivemos tratando de facer esforzos nas vacas gordas para, de algún xeito, paliar esa carencia de personal e regularizar todo o personal fraudulento que durante moitos anos se foi contratando pola tasa de reposición limitada que nos anos 90 tamén foi a regla. E a pesar de todo iso, pois hoxe volvemos a unha situación de destrucción do emprego público nas institucións culturais. E isto é importante observalo, que eu creo que se vai crear outra bolsa de emprego fraudulento nas institucións culturais, porque todo o que sale por el capítulo 1 te vuelve por la puerta del capítulo 6. Por lo menos mentras haxa capítulo 6. E aí están as contratacións que se están facendo de personal por obra ou servizo e outras fórmulas de xestión creativa que hai que facer para poder abrir a porta do museo, non? Por exemplo, solo por sinalar a min o que me parece o exemplo máis, non sei se máis dramático ou máis simpático, o maior museo, por así decirlo, público en metros cuadrados da comunidade autónoma está na Cidade da Cultura. E é un museo absolutamente clandestino, sin papéis, porque non está creado por nada, nin está catalogado por nada, e, o sea, é un museo absolutamente fantasma. E, oye, tienes allí inauguraciones que está el conselleiro, persoeiros de todos os sitios, e está sin papéis. Te contesto por... Chámase Museo Centro Gallás. Bueno, el Museo de Historia de Cataluña también es un museo fantasma, en realidad, que está fuera de la ley. O sea que esto pasa en todas las comunidades autónomas, ¿no? Lo que quería comentar, solo para apuntar también el tema, que todo esto está ocurriendo en un momento en que en el contexto internacional, como señalabas tú, desde UNESCO y desde la misma Sociedad de Naciones Unidas se está trabajando mucho para el reconocimiento del derecho a participar en la vida cultural y donde hay una convención de la diversidad que obliga a los Estados a asumir unas políticas culturales de muchísima responsabilidad en ese sentido. Entonces, sí creo que tenemos unas leyes bastante viejas en ese sentido porque se ha avanzado muchísimo en contextos internacionales y sería interesante recurrir a este paraguas más universal para luchar contra los localismos, ¿no? Muchas veces. Boa tarde. Posto que a mesa está composta de xuristas e moi especialmente o fiscal. Gracias. Perdona, Paco. Son maioría, va. Quería facer unha pregunta a respecto de museos e patrimonio eclesiástico, que é un componente non só fundamental en Galiza, onde o millo e a pataca deron patrimonio, mas non outras cousas, pero tamén no marco do Estado español. En que medidas legales se poden tomar cando este patrimonio museístico e patrimonio común é mal usado? O caso reciente de Santiago de 2 millóns de euros roubados que non se sabía e, polo tanto, que podían incidir na súa xestión. En segundo lugar, é pechado, non hai ningunha posibilidade de visitalo ou disfrutalo, ni siquiera para os propios residentes, e en terceiro lugar é privatizado a través normalmente de instalacións hosteleiras de luxo. Grazas. Para el fiscal. Creo que era para os xuristas. No, hace un momento te querías incluir. Vamos.
Vamos, non teño ningún problema en afirmar que a mí me parece unha situación absolutamente anómala de calquera punto de vista xurídico que todavía sigamos vivindo dun concordato que ademais se aprobou pouco despois de aprobada a Constitución, tamén con bastante rapidez, non vai a ser que tal, e que dibuxa unha situación de opacidade de todo o patrimonio que está depositado nas institucións eclesiásticas, porque calquer intento que podas facer para, de algún xeito, estender cara a ese ámbito eclesiástico, pois o sistema galego de arquivos ou o sistema galego de museos en contra coa feroz oposición do arzobispado e de máis arriba, claro. Entonces, bueno, pois é un problema porque de momento, non sei se con este novo Papa vai a cambiar un pouco a situación, porque polo que parece hasta parece montonero, vamos. Es que hay una situación que es verdad que es preocupante, y yo coincido absolutamente. La seguridad de los museos. Es decir, la seguridad de los museos yo creo que requiere mucho tacto, requiere mucho cuidado, requiere verla, y es verdad que los museos de la Iglesia, y no solo los museos, en general cualquier ermita, en cualquier sitio, tiene piezas dignas de mención al margen de lo estrictamente museístico y que se encuentran en una situación delicada. Es decir, el patrimonio, sobre todo, no me preocupa los museos de la Iglesia. Aquí tenemos enfrente uno magnífico, que además funciona como un museo. Me preocupan las ermitas, me preocupan los pequeños retablos, me preocupa el patrimonio en abandono de esas aldeas que se van abandonando poquito a poco. Eso sí es muy preocupante. Y es verdad que hacen falta una serie de políticas que entramos, o nos salimos, mejor dicho, de los museos para irnos a otras materias poco conectadas entre sí, como son, por un lado, la seguridad pública y la evitación de los delitos, que es competencia de la policía, de lo que es la propia protección del patrimonio eclesiástico, que, siendo eclesiástico, es común absolutamente de todos los ciudadanos. Y es verdad. Es decir, yo creo que falta formación. La Interpol tiene unos manuales publicados en materia de protección tanto de museos como muy específicamente del patrimonio eclesiástico, no museístico, y que desde luego, por el momento, aquí en Galicia están muy faltos de difusión. Y es verdad que también hay que proteger, y a mí me gustaría que, y es mi impresión, insisto, viendo desde mi balcón, que cuando alguien da, por ejemplo, pide presupuesto para hacer una restauración, hombre, a mí me parece de entrada que si yo doy presupuesto para que restauren una iglesia con su capilla, con su altar, con su retablo, venga también una pequeña partida para medidas de seguridad. Porque lo que no tiene sentido es que dediquemos dinero público a través de subvenciones, además de las ayudas de los propios feligreses de las iglesias, para restaurar unos determinados monumentos que quedan perfectamente restaurados para que un ladrón se los lleve. Es decir, hace falta algún tipo de medidas de protección que no son sencillos de arbitrar, porque las iglesias no reúnen la categoría ISO 12001, lo que sea. ¿Por qué? Porque las puertas son de roble y son antiguas, lo que no vamos a poner es una puerta acorazada. No puede ser, porque forman parte de todo este elemento. A veces, pequeñas medidas pueden ser absolutamente eficaces para la prevención de los delitos, y estas medidas de prevención de los delitos no son una cuestión de ley hecha o de ley que se puede hacer, sino de práctica política, de decir vamos a interpretar o vamos a hacer determinadas medidas que favorezcan la protección. Por terminar el tema, con un enfoque histórico, como he dicho antes al principio, pero hay que recordar, es decir, en España la desamortización es un fenómeno bifronte, sobre todo la desamortización de Mendizábal, porque por una parte era necesario, primero, para quitar apoyo político a la rebelión carlista. Por otra parte, porque no se podía estar en 1830 y tantos con una economía en gran parte de manos muertas que había que sacar del mercado, y porque en tercer lugar es verdad que la Iglesia tenía un poder social muy fuerte. En ese sentido, la desamortización es positiva, pero de la desamortización, digo, la primera, la de Mendizábal, tiene el elemento negativo de que se quedan al descubierto
bienes muebles e inmuebles cuando no hay una administración, no hay un aparato administrativo capaz de gestionarlo. Por eso surgen luego las comisiones provinciales de monumentos, pero surgen en el 44. Mientras tanto ha dado tiempo a que se pierdan muchos inmuebles, ha dado tiempo a que se pierdan muchos muebles, unos robados, otros vendidos fraudulentamente por la propia Iglesia, en fin, ese es el punto de partida. El problema es que inmediatamente ya en los años, en el año 45, es decir, cuando empiezan a gobernar los moderados, ya se aprueba la primera ley de devolución de bienes a la Iglesia. A continuación, en 1851, el concordato, más devolución. Y todavía, por si acaso, como a continuación del concordato viene la siguiente desamortización, la de Madoz, que no pudo ser tan radical porque ya había tenido efectos importantes la de los años 30, por si acaso el acuerdo, el segundo acuerdo con la Santa Sede con forma de ley de 1861 para seguir devolviendo. Claro, entonces esa es la historia que estamos teniendo. Es decir, desde el siglo XIX todavía aquí no ha habido un gobierno que haya tenido el valor suficiente para enfrentarse a la Iglesia en el campo del patrimonio. Sí, hubo uno, la República. Y fue inmediato, y además eso es muy bonito ver la correspondencia del cardenal Vidal y Barraquer como protesta, y Vidal y Barraquer era lo más civilizado de la Iglesia, y a pesar de todo, como protesta, muy bonito la correspondencia del archivo Vidal y Barraquer, porque descubres que es que todavía no concebían, es decir, cuando ya había ejemplos suficientes, desde principios del siglo XX estaban saliendo de España fraudulentamente toda clase de bienes muebles e inmuebles, otros eran propiedad de la nobleza y también salían, pero cuando se sabía cómo habían salido, cuando en el año 1922 hubo que dictar otra ley, un decreto regulando y controlando la exportación, cuando la República inmediatamente a finales de mayo, y se había proclamado el 14 de abril, a finales de mayo hubo que dictar otro decreto controlando la exportación, porque se sabía todo lo que estaba saliendo. Y ahí en la correspondencia de Vidal y Barraquer salen los informes jurídicos que habían preparado algunos juristas para ver cómo escondían los bienes. Claro, solo la República, y sobre todo con la Ley de Congregaciones del 33, solo la Segunda República, y evidentemente hasta el 33, no en el bienio negro, lógicamente, se ha atrevido a poner un poquito de coto. Punto. Es verdad que luego ha habido gobiernos que sí han tenido capacidad de enfrentarse a la Iglesia en otros temas, pero en el tema cultural, pues no. Entonces, esa es la realidad. Luego pues, se producen todas las cuestiones que se producen y tenemos un Eric el Belga, pero el Eric el Belga ha robado o ha comprado, por ejemplo. Tenemos, es decir, es que la Iglesia se levanta sobre Pedro, es decir, es pétrea. Y es muy difícil, y tiene que haber un gobierno que vuelva a decir, solo el gobierno presidido por don Manuel Azaña tuvo valor. Bueno, y el provisional también, pero anda que no lloraba Alcalá Zamora cada vez que se tomaba una decisión, anda que no lloraba. Pero solo el gobierno presidido por don Manuel Azaña es el único que en la historia española ha tenido capacidad de enfrentarse a la Iglesia en este punto. En otros puntos ha habido otros gobiernos, pero este punto entonces lo tenemos muy mal. Están muy bien todas las medidas que ha dicho Antonio, porque es verdad que por lo menos haya medidas prácticas, pero el contexto pues es muy difícil. Bueno, aínda que o debate creo que se pode alargar, eu pensei que temos un compromiso de sustitución desta mesa por unha nova, mentras se produce o cambio poden vostedes levantarse, falar, inmediatamente continuamos, e agradezo aos contertulios desta mesa e a todos ustedes a súa participación, pedíndolles, eso sí, que non se esquezan de que os museos necesitan ter un apoio normativo para poñerse en funcionamento, que non pasen cousas como esa, que necesitamos persoal para poñelos en funcionamento e cumplan asisadamente as súas funcións, e que necesitamos unha normativa que nos permita a regulación e, sobre todo, que se cumpla. Moitas grazas. Muchísimas gracias por vuestro compromiso y cumplimiento. Ahora faltaría más.